La enfermera quedó embarazada del indigente que ayudó. Lo que pasó después hizo callar a todos los que se burlaban. Era una noche oscura, una de esas que hacían que las calles de la ciudad parecieran aún más frías y desoladas. Isabel caminaba por los pasillos del hospital, agotada por la larga jornada, pero su espíritu compasivo no le permitía quejarse. Ser enfermera era su vocación, una que había abrazado con todo su corazón. Sin embargo, esa noche, algo diferente estaba por suceder. Mientras revisaba los últimos informes de pacientes, escuchó la puerta de urgencias abrirse bruscamente. Un paramédico entró, empujando una camilla. Sobre ella, un hombre visiblemente herido, con el rostro sucio y la ropa rasgada. Era Tomás, un indigente de los muchos que deambulaban por las calles. Isabel lo había visto antes, siempre cerca de la estación de autobuses, pidiendo monedas para sobrevivir. Pero algo en su mirada la impactó esa noche. No era la mirada de alguien rendido a su destino. A pesar de sus heridas y su aspecto desaliñado, había una tristeza profunda en sus ojos, una tristeza que Isabel no podía ignorar. Mientras los doctores revisaban rápidamente sus signos vitales, Isabel, sin saber por qué, se acercó a la camilla, intentando reconfortarlo. «Estarás bien», le susurró, colocándole una mano en el brazo. «Aquí vamos a cuidarte». Tomás levantó la vista con esfuerzo, su respiración entrecortada, y apenas pudo articular palabra. Agradeció el gesto con una leve inclinación de cabeza, como si el simple hecho de ser tratado con dignidad fuera un lujo al que no estaba acostumbrado. Horas después, ya en una habitación del hospital, Tomás se encontraba fuera de peligro, pero su situación seguía siendo precaria. No tenía hogar, no tenía familia que lo apoyara. Cuando Isabel entró en la habitación para hacer su revisión, Tomás la miró con ojos llenos de incertidumbre. Sabía que una vez dado de alta, volvería a la misma vida que lo había llevado a ese punto. «No sé por qué me ayudas», dijo en voz baja, su tono cargado de vergüenza. «Soy solo un hombre perdido. No tengo nada». Isabel lo observó por un momento. Las palabras de Tomás no eran una sorpresa. Había escuchado muchas veces el mismo discurso de personas que habían perdido la esperanza. Pero había algo en el que la tocaba de una manera diferente, algo que no podía ignorar. «Nadie está perdido para siempre», respondió con suavidad. «Todos tenemos la capacidad de cambiar, si lo deseamos». Tomás desvió la mirada, incapaz de responder. Las heridas de su cuerpo no eran nada comparadas con las cicatrices emocionales que cargaba. Isabel lo sabía. Y en ese momento, algo cambió en su interior. Sabía que no era su responsabilidad, pero no podía simplemente dejar que este hombre volviera a las calles sin intentar ayudarlo. Esa noche, Isabel se fue del hospital con un peso en el corazón que no podía ignorar. Tomás no era el primer paciente que la había conmovido, pero había algo en su historia que la hacía querer saber más, hacer más. Sabía que estaba cruzando una línea que muchos de sus colegas no comprenderían, pero la idea de dejarlo a su suerte le resultaba insoportable. Los días pasaron, y Tomás permaneció en el hospital, recuperándose lentamente. Isabel, cada vez más involucrada en su bienestar, se encontraba pasando más tiempo en su habitación, conversando con él, escuchando su historia. Descubrió que la vida de Tomás no siempre había sido así. Había sido un hombre con sueños, con ambiciones, pero la vida lo había arrastrado por caminos oscuros de los que no había sabido salir. Y mientras más lo conocía, más crecía en Isabel la certeza de que, con el apoyo adecuado, Tomás podría encontrar su redención. Los días se convirtieron en semanas, y Tomás siguió bajo el cuidado de Isabel mientras su cuerpo sanaba lentamente. A pesar de las conversaciones que compartían, el ambiente en el hospital se tornaba más denso. Isabel no podía evitar notar las miradas furtivas de sus colegas cuando la veían entrar en la habitación de Tomás, pero fingía no percibirlas. Sabía que algunos de sus compañeros no comprendían su interés por él, pero eso no importaba. Para ella, lo esencial era verlo mejorar. Sin embargo,
Lo que Isabel no esperaba era el giro que su propia vida estaba a punto de tomar. Había estado sintiendo un cansancio inusual, una fatiga que atribuía a las largas horas de trabajo en el hospital. Pero una mañana, cuando el mareo fue demasiado fuerte como para ignorarlo, decidió ir a una clínica cercana para hacerse un chequeo. Lo que escuchó allí cambió el curso de su vida. «Está embarazada, señorita», le dijo el médico con una sonrisa profesional, como si hubiera dado una noticia común. Unas 6 semanas. El mundo de Isabel se detuvo en ese instante. El aire se volvió pesado, y su mente quedó en blanco por unos momentos. No había esperado esto, no en medio de todo lo que estaba sucediendo con Tomás y su vida profesional. Sintió una mezcla de sorpresa, miedo, y algo que no pudo identificar de inmediato. Pero, junto con el desconcierto inicial, emergió una certeza dentro de ella: tenía que decírselo a Tomás. Esa tarde, volvió al hospital, su mente aún envuelta en una nube de pensamientos. Cuando entró en la habitación de Tomás, su corazón latía con fuerza. Él estaba sentado en la cama, mirando por la ventana, absorto en sus propios pensamientos. La recuperación física avanzaba, pero Isabel sabía que las heridas emocionales tardarían más en sanar. Tomás empezó con un nudo en la garganta, sentándose a su lado. «Hay algo que necesito decirte». Tomás la miró, percibiendo de inmediato la gravedad en su tono. Isabel nunca había hablado con esa seriedad antes, y eso lo puso en alerta. Él no dijo nada, pero la invitó a continuar con un simple gesto de cabeza. «Estoy embarazada», soltó Isabel, sin rodeos, sintiendo que cada palabra pesaba toneladas. El rostro de Tomás pasó de la confusión al asombro en cuestión de segundos. Su primera reacción fue buscar sus palabras, pero no encontró ninguna. El silencio que siguió fue tan denso que parecía llenar toda la habitación. Isabel podía ver en su mirada una mezcla de emociones que él mismo no podía procesar. ¿Cómo es posible?». Fue todo lo que pudo decir finalmente, su voz apenas audible. Isabel lo miró con sinceridad. Sabía que su confesión no sería fácil de digerir para él, pero en su interior ya había tomado una decisión. A pesar de las dudas, las críticas que vendrían, y las dificultades que anticipaba, había decidido quedarse con el bebé. «No sé cómo sucedió», continuó, con un tono más suave, «pero sé que esto cambiará nuestras vidas». Tomás apartó la mirada, sintiendo el peso de lo que acababa de escuchar. Era un hombre que había perdido tanto en la vida, que había cometido tantos errores, y ahora enfrentaba la responsabilidad de ser padre. Las sombras de su pasado lo envolvían de nuevo, y las preguntas lo atormentaban. ¿Cómo podría él, un hombre que apenas había logrado sobrevivir, convertirse en el padre que Isabel y ese niño merecían? Los días siguientes fueron complicados para Isabel. La noticia de su embarazo no tardó en extenderse por todo el hospital, y con ella llegaron las críticas. Los murmullos en los pasillos eran inevitables, los comentarios sarcásticos sobre su relación con Tomás se hacían más frecuentes, y la atención que antes recibía por ser una enfermera dedicada y profesional se transformó en un juicio constante. Una tarde, mientras Isabel salía de la sala de urgencias, se encontró con Laura, una colega con la que alguna vez había tenido una relación cercana. Pero lo que antes era amistad ahora se sentía como una barrera insalvable. Laura la observó con una mezcla de lástima y desaprobación. «Isabel, ¿qué te pasó?», le dijo Laura en un susurro, como si intentara no ser escuchada por los demás. «¿Siempre has sido tan sensata, y ahora estás enamorada de un indigente?». Isabel sintió el golpe de esas palabras. Sabía que muchos pensaban lo mismo, pero escucharlo de alguien que alguna vez había sido su amiga la lastimó profundamente. Sin embargo, en vez de reaccionar con enojo, se detuvo un momento antes de responder. «Tomás no es solo un indigente», dijo, mirando a Laura con una calma que no sabía de dónde provenía. «Es un ser humano que ha pasado por cosas que ni te imaginas. Y sí, lo amo, y estoy dispuesta a enfrentar lo que venga por eso». Laura la miró,
incrédula, y después de unos segundos de silencio, se limitó a sacudir la cabeza y alejarse. Isabel la observó irse, sabiendo que había perdido algo más que la amistad de una colega. Pero en su interior, sentía una fuerza renovada. Sabía que no sería fácil, pero estaba lista para luchar por su decisión, por Tomás y por el bebé que llevaba dentro. Los meses siguientes no fueron menos complicados. Isabel seguía enfrentando las miradas y los juicios de su entorno, pero no retrocedió. Tomás, mientras tanto, comenzó a ver el mundo con nuevos ojos. El peso de la paternidad inminente lo empujaba hacia el cambio. Sabía que debía ser mejor, no solo por Isabel, sino por el hijo que vendría. Una mañana, después de una larga conversación con Isabel, Tomás tomó una decisión que marcaría el rumbo de su vida. Decidió internarse en un centro de rehabilitación. Había llegado el momento de dejar atrás su pasado de indigencia, adicciones y errores. Era tiempo de empezar de nuevo, no solo por él, sino por la familia que estaba por formar. Isabel, al ver esa determinación en él, sintió una mezcla de alivio y esperanza. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero también sabía que juntos podrían superarlo. Después de todo, no era solo una cuestión de amor. Era una cuestión de supervivencia, de redención, de darle a su hijo un futuro diferente. Mientras observaba a Tomás entrar al centro de rehabilitación, Isabel supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Pero en ese momento, también supo algo más, estaban dispuestos a enfrentarlo, juntos. Tomás respiraba hondo mientras cruzaba las puertas del centro de rehabilitación. Los nervios y el temor lo envolvían, pero al mismo tiempo, un rayo de esperanza lo guiaba. Por primera vez en años, no sentía que caminaba solo. El apoyo de Isabel le daba fuerzas para enfrentarse a los demonios que había acumulado a lo largo de su vida. Sabía que el camino sería largo y que la lucha apenas comenzaba, pero estaba decidido a darle una nueva vida a su familia. El lugar olía a desinfectante y tenía una luz tenue que, lejos de incomodar, parecía calmar los ánimos. Los primeros días fueron difíciles. Enfrentar las sombras del pasado, las malas decisiones, los recuerdos de lo que había perdido en su vida antes de terminar en la calle, todo eso lo golpeaba con fuerza. No podía evitar pensar en el dolor que había causado, no solo a los demás, sino a sí mismo. El peso de sus errores era abrumador y más de una vez pensó en darse por vencido. Pero en esos momentos oscuros, el pensamiento de Isabel y del bebé que estaba por nacer le devolvía la voluntad para continuar. Mientras Tomás lidiaba con su proceso de recuperación, Isabel enfrentaba sus propios desafíos. El hospital seguía siendo un lugar hostil. Las burlas y los comentarios malintencionados eran constantes, pero ella mantenía la cabeza en alto. Sabía que muchos no podían comprender su relación con Tomás y la mayoría la veía como una decisión errada, fruto de la ingenuidad o de la compasión desmedida. Pero lo que ellos no podían ver era la transformación interna que él estaba viviendo. Isabel lo sabía, lo sentía, y eso la llenaba de fuerza para soportar cualquier juicio externo. Un día, mientras Isabel terminaba su turno, recibió una llamada del centro de rehabilitación. Su corazón dio un vuelco. A pesar de que Tomás había estado mostrando progreso, siempre existía el temor de una recaída o de una crisis que lo pudiera derrumbar. Isabel, dijo la voz al otro lado del teléfono, todo va bien. Solo queríamos informarte que Tomás ha completado su primera etapa de desintoxicación y está avanzando mucho más rápido de lo que habíamos anticipado. Deberías venir a verlo. La noticia la llenó de alivio. Isabel cerró los ojos por un momento, agradecida por escuchar esas palabras. Tomás estaba cumpliendo con lo que se había propuesto, y eso le daba a ella la energía que necesitaba para continuar. No perdió tiempo y se dirigió al centro, su corazón latiendo con un poco más de ligereza. Al llegar, encontró a Tomás sentado en el jardín del lugar, rodeado de otros pacientes. Su rostro, aunque marcado por el cansancio, irradiaba una calma que Isabel no había visto antes. Se acercó a él y, al verlo,
Tomás le dedicó una sonrisa genuina, una que hablaba de esperanza, de un hombre que estaba comenzando a reencontrarse con sí mismo. Gracias por venir, dijo Tomás, su voz sonaba más firme, más segura. No sé si habría llegado hasta aquí sin ti. Isabel lo miró a los ojos y en ese instante supo que todo lo que había soportado, todo lo que había sacrificado, valía la pena. Se sentó junto a él en silencio, disfrutando de ese momento de paz. No había necesidad de palabras. Estaban construyendo algo nuevo, algo sólido, y ambos lo sabían. Con el tiempo, Tomás no solo avanzaba en su rehabilitación, sino que comenzaba a involucrarse en actividades dentro del centro. Ayudaba a otros pacientes, hablaba de su propia experiencia en la calle y se convertía en un ejemplo para aquellos que aún dudaban de que fuera posible cambiar. Poco a poco, el hombre que había sido dominado por la desesperanza y la indigencia estaba desapareciendo, dejando paso a una nueva versión de sí mismo, más fuerte y consciente de su propio valor. Un día, mientras Isabel lo visitaba, Tomás la sorprendió con una noticia inesperada. Se le había ofrecido un trabajo en el centro, como asistente de los coordinadores de las terapias. Era una posición humilde, pero digna, y era el primer paso para reincorporarse al mundo laboral. Isabel no pudo contener las lágrimas de emoción al escuchar esto. Ver a Tomás levantarse de las ruinas de su vida y encontrar una dirección nueva, la llenaba de un orgullo y una felicidad que no había sentido en mucho tiempo. Sin embargo, a pesar de estos avances, la vida fuera del centro no era tan fácil. Isabel seguía enfrentando la desaprobación de su familia. Sus padres, al enterarse del embarazo, le habían dado la espalda por completo. No podían entender cómo su hija, una mujer inteligente y con un futuro prometedor, había tomado la decisión de formar una familia con un hombre sin hogar. Para ellos, todo era un error, y la deshonra que sentían no les permitía ver más allá de sus propios prejuicios. Isabel visitó a sus padres un día, con la esperanza de que el tiempo hubiera suavizado las tensiones. Llevaba semanas sin verlos, y aunque no esperaba un recibimiento caluroso, no podía dejar de intentar reconectar. Al llegar, fue recibida por el silencio frío de su madre. Se sentaron en la sala, y después de unos minutos incómodos, Isabel finalmente habló. «Sé que no están de acuerdo con mi decisión», dijo, con la voz temblorosa, pero decidida. «Pero he elegido este camino, y no me arrepiento». Su madre la miró con los ojos llenos de una mezcla de incomprensión y tristeza. «Isabel, no podemos apoyar lo que estás haciendo», respondió, con un tono distante. «Siempre has sido una buena hija, pero esto no lo entendemos». Isabel sintió el golpe de esas palabras, pero ya no se dejaba desmoronar tan fácilmente. Sabía que el apoyo de su familia no llegaría, al menos no por el momento. Aún así, al levantarse para irse, mantuvo la cabeza en alto, recordando por qué había elegido ese camino. El amor que sentía por Tomás y la vida que estaban construyendo juntos era más fuerte que cualquier desaprobación. Regresó al centro de rehabilitación, donde Tomás la esperaba con una sonrisa y un abrazo cálido. El mundo podía estar en su contra, pero al menos se tenían el uno al otro. Y en ese abrazo, Isabel sintió que todo el esfuerzo valía la pena. Aunque el camino no sería fácil, estaban listos para enfrentarlo, paso a paso, juntos. El clima en torno a Isabel se volvía cada vez más tenso. Las críticas, que antes eran susurros en los pasillos del hospital o miradas furtivas en la calle, comenzaron a transformarse en comentarios directos y enfrentamientos incómodos. El rechazo era palpable, como una nube pesada que la seguía a todas partes. Sin embargo, lo que la mantenía en pie era la certeza de que Tomás estaba avanzando, y eso le daba la fuerza para seguir enfrentando todo. Una tarde, mientras Isabel hacía fila en la cafetería del hospital, dos colegas se acercaron a ella. La conversación que siguió fue más hostil de lo que esperaba. La miraron con desprecio, como si estuvieran evaluando cada una de sus decisiones, como si su relación con Tomás fuera una afrenta personal para ellos. ¿De verdad piensas que esto va a funcionar?
Preguntó uno de ellos, con una mezcla de incredulidad y burla en la voz. ¿Una familia con un hombre que vivía en la calle? Esto es una locura, Isabel. Te has perdido por completo. Isabel apretó los labios, evitando responder inmediatamente. No era la primera vez que escuchaba algo así, pero cada comentario dolía más cuando provenía de personas que habían trabajado junto a ella durante años. Respiró hondo, intentando no dejarse llevar por la rabia. Sabía que responder con agresividad solo empeoraría la situación. No espero que lo entiendan, contestó finalmente, manteniendo su voz firme, aunque internamente temblaba. Pero eso no significa que estoy equivocada. Se alejó sin mirar atrás, pero el impacto de las palabras se quedó con ella durante todo el día. Cada vez se hacía más difícil ignorar el juicio que la rodeaba. Incluso sus pacientes, algunos de los cuales siempre la habían tratado con respeto y cariño, ahora la miraban con una mezcla de curiosidad y desaprobación. Aparentemente, su vida personal había dejado de ser privada y ahora todos se sentían con el derecho de opinar. Al final de su turno, agotada tanto física como emocionalmente, Isabel decidió que necesitaba un respiro. En lugar de regresar directamente a su casa, tomó un desvío y caminó hacia un parque cercano. Las hojas de los árboles caían suavemente con la brisa de la tarde, y el sonido de los niños jugando le dio una sensación momentánea de paz. Se sentó en una banca y cerró los ojos, permitiéndose, por un momento, olvidar todo lo que la rodeaba. Pero la realidad volvió a alcanzarla rápidamente. Mientras estaba allí, escuchó dos voces conocidas a lo lejos. Eran personas de su entorno, y hablaban de ella. Aunque no querían que los escuchara, no estaban lo suficientemente lejos como para evitar que sus palabras llegaran a sus oídos. Dicen que Isabel está esperando un hijo de ese hombre, susurró una de las voces. Un indigente. ¿Te imaginas? Todo el mundo está hablando de eso. Es una pena, respondió la otra. Era una enfermera tan prometedora, con tanto futuro. Pero ahora, ha tirado su vida por la borda. Isabel sintió una punzada de dolor. Sabía que las habladurías eran inevitables, pero escucharlas de manera tan directa la afectaba más de lo que quería admitir. Se levantó rápidamente y se alejó del parque, con las palabras de sus colegas retumbando en su cabeza. ¿Había realmente tirado su vida por la borda? ¿Era posible que estuviera cometiendo un error del que no podría recuperarse? Cuando llegó a casa, Tomás ya estaba allí, esperándola con una sonrisa. Había conseguido trabajo en un taller mecánico cercano, y aunque era un empleo sencillo, estaba orgulloso de ello. Pero al ver el rostro cansado de Isabel, su sonrisa se desvaneció. ¿Qué pasa?, preguntó, preocupado, mientras se acercaba a ella. Isabel suspiró, intentando ocultar su frustración, pero el peso de todo lo que había soportado la hizo colapsar. Se sentó en el sofá y cubrió su rostro con las manos, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. No había querido llorar, pero ya no podía contenerlo. Es todo, dijo entre sollozos. Las miradas, los comentarios, el rechazo. No sé cuánto más puedo soportar. Tomás se sentó a su lado, sin decir nada al principio. Sabía que Isabel había estado llevando sobre sus hombros una carga inmensa y que su amor por él la había puesto en una situación difícil. Pero ver su dolor lo rompía por dentro. La abrazó con fuerza, intentando transmitirle todo el apoyo que podía ofrecerle. Lo siento, susurró, con el corazón apesadumbrado. Esto es por mi culpa. Isabel negó con la cabeza, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. No quería que Tomás se sintiera responsable por lo que estaban viviendo. No era su culpa que la gente fuera cruel y que el mundo no entendiera el valor de las segundas oportunidades. No, no es tu culpa, respondió con firmeza, recuperando el control de su voz. La gente siempre va a encontrar razones para juzgar lo que no entienden. No es sobre nosotros, es sobre ellos. Tomás, aunque aliviado por las palabras de Isabel, no podía evitar sentirse responsable.
Sabía que, por más que ella lo negara, gran parte de las dificultades que estaban enfrentando venían de su pasado. Pero también sabía que estaban juntos en esto y que juntos tendrían que encontrar la manera de salir adelante. En los días que siguieron, la situación no mejoró mucho. Isabel continuaba enfrentando las miradas inquisitivas en el hospital y Tomás lidiaba con sus propios retos en el trabajo. Aunque había conseguido empleo, algunos de sus compañeros no lo aceptaban completamente. Para muchos, seguía siendo el indigente, sin importar lo mucho que hubiera cambiado. Una tarde, Tomás llegó a casa más cansado de lo habitual. Había tenido un conflicto con uno de sus compañeros en el taller, un hombre que constantemente lo humillaba y lo hacía sentir que no pertenecía allí. Aunque Tomás había intentado ignorarlo, ese día las cosas se habían salido de control. Hoy me dijeron que nunca dejaré de ser un vagabundo, confesó, su voz cargada de frustración. No importa lo que haga, para algunos, siempre seré eso. Isabel lo miró, sintiendo su dolor como si fuera propio. Sabía lo difícil que había sido para él superar sus propios miedos y enfrentar un mundo que lo rechazaba. Pero también sabía que Tomás era más fuerte de lo que a veces creía. No tienes que demostrarles nada, le dijo, con una convicción que lo sorprendió. Lo único que importa es lo que eres ahora, no lo que fuiste. Ellos no pueden definirte. Tomás asintió lentamente, aunque el peso de las palabras que había escuchado seguía en su mente. Sabía que Isabel tenía razón, pero también sabía que la sociedad no cambiaba fácilmente. Aún así, estaba decidido a continuar. Si había aprendido algo en el tiempo que había pasado con Isabel, era que el amor y el apoyo podían superar incluso los prejuicios más arraigados. Las semanas siguientes pasaron en un torbellino de desafíos, pero también de pequeños triunfos. Tomás seguía trabajando duro, ganándose poco a poco el respeto de algunos de sus compañeros, mientras Isabel continuaba enfocada en su embarazo y en su trabajo, ignorando cada vez más los comentarios malintencionados. Sabían que el camino no sería fácil, pero estaban determinados a caminarlo juntos. El nacimiento del hijo de Isabel y Tomás trajo consigo una luz inesperada en medio de la oscuridad que habían atravesado. El bebé llegó en una madrugada tranquila, en un parto lleno de tensión, pero que al final resultó ser el primer respiro de paz que ambos necesitaban. Isabel, exhausta pero radiante, sostenía al pequeño entre sus brazos, mientras Tomás lo observaba con una mezcla de asombro y gratitud. El hospital, que durante tanto tiempo había sido el escenario de críticas y juicios hacia su relación, ahora era testigo del nacimiento de algo mucho más grande que ellos dos. Isabel sabía que muchos seguirían hablando a sus espaldas, que los susurros no desaparecerían del todo, pero en ese momento, nada de eso importaba. Tenía a su hijo y a Tomás, y eso era suficiente para enfrentar cualquier cosa. Tomás, por su parte, apenas podía creer lo que estaba viviendo. Ver a su hijo lo hacía sentir más completo de lo que jamás había imaginado. La vida, que tantas veces le había dado la espalda, le estaba ofreciendo ahora una oportunidad para empezar de nuevo, pero esta vez no estaba solo. Isabel y su pequeño hijo eran el ancla que lo mantenía firme en su compromiso de ser mejor, de dejar atrás los días oscuros. Cuando finalmente llegaron a casa, una modesta vivienda que habían logrado alquilar con los ahorros de Tomás y los esfuerzos de Isabel, el ambiente era de una calma abrumadora. Las paredes, desnudas y simples, no tenían los adornos que podrían haber soñado en otros tiempos, pero a ellos les bastaba con saber que era su hogar. Todo lo que necesitaban estaba allí, en esa pequeña casa, donde podían comenzar a construir la vida que tanto habían anhelado. Pero la tranquilidad duró poco. Aunque su familia estaba completa, el mundo exterior no tardó en recordarles que no todo sería fácil. La comunidad en la que vivían era pequeña, y aunque la mayoría los trataba con cortesía, siempre había un aire de incomodidad cuando caminaban juntos por las calles o cuando Isabel llevaba al niño al parque. Las miradas de algunos vecinos seguían cargadas de duda y, en ocasiones, desprecio. Una tarde, mientras Tomás regresaba del trabajo con el rostro cansado,
un grupo de hombres del vecindario lo interceptó. No fue una confrontación física, pero las palabras que le lanzaron fueron tan cortantes como cualquier golpe. Nunca pensé que alguien como tú pudiera tener una vida así, le dijo uno de ellos, con una sonrisa cínica. Una familia. Qué irónico, ¿no? De vagabundo a padre de familia, como si eso lo borrara todo. Tomás no respondió. Había aprendido a no caer en provocaciones. Sabía que cualquier error que cometiera sería usado en su contra, y no quería darle a esa gente la satisfacción de verlo fracasar. Con el corazón apretado, simplemente pasó de largo, recordándose a sí mismo que lo que importaba no eran las opiniones de los demás, sino la vida que había construido junto a Isabel. Esa noche, cuando llegó a casa, intentó ocultar su frustración. Isabel, siempre perceptiva, notó de inmediato que algo no estaba bien. ¿Qué pasó hoy?, le preguntó mientras lo observaba sentarse con una expresión sombría. Tomás sacudió la cabeza, como si quisiera borrar el incidente de su mente. Nada que valga la pena mencionar, dijo, pero Isabel sabía que no era cierto. No puedes cargar con todo tú solo, insistió, sentándose junto a él. No tienes que protegerme de todo. Tomás suspiró, sabiendo que ella tenía razón. Había intentado protegerla de las partes más duras de su nueva vida, pero no podía negar que el peso de las miradas y las palabras ajenas a veces lo aplastaba. El hecho de que hubiera cambiado, de que hubiera dejado atrás una vida de desesperanza, no era suficiente para muchos. Para ellos, siempre sería el hombre que vivió en la calle, sin importar lo que hiciera o cómo intentara redimirse. Es difícil, admitió finalmente. A veces siento que, por más que lo intente, nunca seré suficiente para esta vida. Isabel lo tomó de la mano, entrelazando sus dedos con los de él. Su mirada era firme, llena de amor y convicción. Eres más que suficiente, Tomás. Hemos llegado tan lejos juntos, y vamos a seguir adelante. No importa lo que digan los demás, lo que importa es lo que construimos aquí, en nuestro hogar. Las palabras de Isabel le dieron la fuerza que necesitaba para seguir. Sabía que no sería fácil, que la lucha por mantener su dignidad y demostrar su valía no terminaría pronto. Pero con Isabel a su lado, se sentía capaz de enfrentar cualquier obstáculo. Días después, Tomás recibió una noticia inesperada. Uno de sus superiores en el taller, que había notado su esfuerzo y dedicación, lo llamó a su oficina. Tomás, nervioso, se presentó sin saber qué esperar. Tomás, he estado observando tu trabajo, le dijo el hombre, mientras lo miraba fijamente. Sé que no ha sido fácil para ti, que algunos de aquí no te han tratado como mereces, pero quiero que sepas que tu esfuerzo no ha pasado desapercibido. Hay una vacante de supervisor que se abrirá pronto, y creo que serías el candidato ideal para el puesto. Tomás quedó sin palabras. El simple hecho de que alguien reconociera su trabajo, que viera en él algo más que su pasado, lo llenaba de una gratitud inmensa. Había pasado tanto tiempo sintiendo que nunca sería suficiente, que escuchar esas palabras le parecía un sueño. No sé qué decir, murmuró, aún sorprendido. No tienes que decir nada, solo sigue trabajando como lo has hecho hasta ahora, le respondió su superior, con una sonrisa amable. Tienes un futuro aquí, Tomás. No dejes que nadie te haga creer lo contrario. Esa noche, cuando volvió a casa, Tomás compartió la noticia con Isabel. La sonrisa en el rostro de ella fue suficiente para hacerle olvidar todos los comentarios hirientes, todas las miradas de desprecio que había soportado. Sabía que lo lograrías, dijo Isabel, abrazándolo con fuerza. Eres el hombre que siempre supe que podías ser. El futuro, aunque incierto, empezaba a mostrarles que había esperanza, que su lucha no había sido en vano. Isabel y Tomás, contra todo pronóstico, estaban construyendo la vida que siempre habían soñado. Sabían que aún quedarían desafíos por superar, pero ya no eran los mismos que habían sido antes. Eran más fuertes, más unidos, y sobre todo, estaban listos para enfrentar cualquier cosa que la vida les pusiera por delante.
Los días que siguieron a la noticia del ascenso de Tomás estuvieron llenos de emociones encontradas. Por un lado, había un orgullo innegable por el progreso que estaba logrando. Ser reconocido por su esfuerzo y dedicación era un pequeño triunfo personal en medio de una vida marcada por desafíos. Sin embargo, por otro lado, también significaba una mayor exposición a las críticas y juicios de aquellos que aún lo veían con desdén. El taller donde trabajaba, que al principio había sido un lugar de oportunidad, también se había convertido en un campo de batalla silencioso. Tomás, aunque reconocido por sus superiores, seguía enfrentando el rechazo de algunos compañeros que no lo consideraban digno de su nuevo puesto. Los murmullos en las esquinas, las miradas de desaprobación y los comentarios malintencionados seguían ahí, como una sombra que no se desvanecía. Una tarde, mientras organizaba las herramientas en su estación, uno de los trabajadores más antiguos, un hombre llamado Jorge, se le acercó. La expresión en su rostro no dejaba dudas de que la conversación no sería amistosa. «No entiendo cómo alguien como tú ha llegado tan lejos», dijo Jorge, sin preámbulos. Este lugar solía ser para gente que realmente trabajaba duro, no para aquellos que simplemente tienen suerte o se aprovechan de la compasión de los demás. Tomás lo miró fijamente, conteniendo la rabia que empezaba a arder en su interior. Sabía que responder a provocaciones como esa solo alimentaría más el desprecio que algunos sentían por él. Había aprendido a medir sus palabras, a no dejarse llevar por la frustración, pero ese día, el comentario de Jorge le llegó más hondo de lo que quería admitir. «Lo que he conseguido no es suerte», respondió Tomás, con una calma que apenas lograba mantener. «He trabajado duro, como todos aquí. No necesito la aprobación de nadie para saber lo que valgo». Jorge lo miró con desprecio, pero no dijo nada más. Se alejó con un gruñido, como si el hecho de que Tomás no reaccionara de la manera que esperaba lo hubiera desarmado. Tomás respiró hondo, aliviado de no haber caído en la provocación. Sin embargo, el peso de esa interacción se quedó con él durante el resto del día, recordándole que su camino hacia la aceptación aún estaba lleno de obstáculos. Esa misma noche, al regresar a casa, Isabel lo recibió con su habitual sonrisa cálida. Había preparado una cena sencilla, y el bebé dormía tranquilamente en su cuna. A pesar del cansancio que ambos sentían, la paz que encontraban en su hogar era un refugio que les daba fuerzas para seguir adelante. «¿Cómo estuvo el día?», preguntó Isabel mientras servía la comida. Tomás, dudando si debía compartir lo que había ocurrido, decidió ser honesto. «Hoy no fue fácil», admitió, con un suspiro. «Hay algunos en el taller que todavía me ven como alguien que no merece estar allí. Lo que logré no les parece suficiente, siempre encuentran algo para atacarme». Isabel lo miró con preocupación, pero también con una firmeza que él había llegado a admirar profundamente. «No puedes dejar que esas personas definan lo que eres», dijo con suavidad. «Sabes que trabajaste para llegar hasta donde estás, y eso es lo único que importa». Tomás asintió, agradecido por las palabras de su esposa, aunque el cansancio emocional que sentía seguía pesando sobre él. Se preguntaba si alguna vez lograría liberarse por completo de las cadenas de su pasado, si algún día dejaría de ser el hombre al que otros miraban con desprecio. Las semanas continuaron y, aunque la tensión en el trabajo persistía, Tomás no dejó que lo afectara. Se enfocaba en su labor, sabiendo que estaba dando lo mejor de sí mismo. Mientras tanto, Isabel también enfrentaba sus propios retos. Aunque había aceptado su situación, su familia seguía manteniendo la distancia. Cada intento de acercamiento resultaba en conversaciones cortantes y miradas que dejaban claro que no aprobaban sus decisiones. Un día, decidió visitar a sus padres, con la esperanza de que el tiempo hubiera suavizado las heridas que se habían abierto desde que ella había anunciado su embarazo. Tomás se quedó en casa cuidando al bebé, mientras Isabel caminaba hacia la casa de su infancia con el corazón en la garganta. Al llegar, fue recibida con una fría cortesía. Sus padres la dejaron entrar, pero el ambiente era tenso, como si su sola presencia fuera un recordatorio incómodo de algo que querían evitar.
Isabel se sentó en la sala, esperando que las palabras llegaran de alguna forma, que hubiera algún tipo de reconciliación. «Sabes que siempre te hemos querido, Isabel», dijo su madre, finalmente rompiendo el silencio. «Pero no podemos aceptar las decisiones que has tomado. Todo lo que hiciste, es difícil para nosotros entenderlo». El tono de su madre no era agresivo, pero las palabras eran como pequeños cuchillos que se clavaban en su pecho. Isabel tragó con dificultad antes de responder. «Lo sé. Y no espero que lo entiendan por completo, pero esto es lo que elegí. Estoy feliz con Tomás y ahora tenemos un hijo. Espero que algún día puedan verlo como lo que realmente es, no como el hombre que fue». Su padre, que había permanecido en silencio hasta ese momento, levantó la vista por un momento, pero volvió a bajar la mirada sin decir nada. Isabel supo entonces que la reconciliación no llegaría tan fácilmente. La herida era demasiado profunda y el orgullo de sus padres les impedía aceptar que tal vez estaban equivocados. Después de unos momentos más de incómodo silencio, Isabel se despidió y regresó a casa. El dolor que sentía por la distancia con su familia era un peso constante, pero cada vez más aprendía a encontrar consuelo en su propia decisión, en la familia que había formado con Tomás. Al llegar, lo encontró jugando con el bebé en el suelo del salón. La escena, aunque simple, la llenó de una sensación de calidez y seguridad. Aquello era su vida ahora, su hogar. Mientras observaba a su esposo y a su hijo, supo que, aunque el mundo exterior seguía siendo hostil, ellos habían creado algo que nadie podía quitarles. Con el tiempo, la vida en el pequeño vecindario también empezó a cambiar lentamente. Aunque algunos seguían manteniendo la distancia, otros comenzaron a ver en Tomás e Isabel una familia que había luchado por ganarse su lugar. Las miradas de desprecio, aunque aún presentes en algunos, se volvían menos frecuentes. La perseverancia de la pareja, su capacidad para mantenerse unidos a pesar de las dificultades, empezaba a ganarse el respeto de aquellos que, al principio, no creían en ellos. Una mañana, mientras Tomás caminaba hacia el taller, uno de sus compañeros, un joven que solía evitarlo, lo detuvo. «Quería decirte algo», dijo, rascándose la cabeza, visiblemente incómodo. «Al principio, pensé que no durarías aquí, que no te lo merecías. Pero me equivoqué. Has trabajado duro, más que muchos de nosotros. Solo quería que lo supieras». Tomás lo miró, sorprendido, pero también agradecido por esas palabras. No era la aceptación completa que siempre había soñado, pero era un paso en la dirección correcta. Asintió en silencio, sin querer prolongar la conversación, pero por dentro sintió una ligera chispa de esperanza. Sabía que la vida seguiría presentando desafíos, que los prejuicios no desaparecerían por completo. Sin embargo, había algo que cada vez era más claro: había encontrado su lugar, y no iba a dejar que nada ni nadie se lo arrebatara. El ascenso en el taller, aunque gratificante, vino con un aumento en las responsabilidades y con ello, más presión para Tomás. Su vida, que hasta hacía poco parecía estar encontrando un equilibrio, comenzó a llenarse de tensiones que ni él ni Isabel habían anticipado. Aunque había logrado cierta aceptación en el trabajo, las expectativas de sus superiores y las continuas miradas críticas de algunos compañeros lo mantenían en constante vigilancia. Una tarde, después de una jornada agotadora, Tomás decidió tomar un atajo hacia casa. El cansancio le pesaba en los hombros y su mente estaba saturada de preocupaciones. Mientras caminaba por una calle que no solía frecuentar, un bar en una esquina lo llamó con una tentación familiar. Un par de hombres de su antiguo mundo, aquellos con los que alguna vez había compartido las calles, lo vieron y lo saludaron con una mezcla de sorpresa y burla. «Mira quién está aquí», dijo uno de ellos, con una risa amarga. «El hombre nuevo, ¿eh? El trabajador. ¿Qué tal si te tomas una cerveza con nosotros? Para recordar los viejos tiempos». Tomás, por un segundo, sintió que su vida se dividía en dos.
Una parte de él sabía que debía seguir caminando, ir a casa con Isabel y su hijo, continuar el camino que había empezado a construir. Pero otra parte, más oscura y reprimida, quería detenerse. Quería escapar del peso de sus responsabilidades, aunque solo fuera por un momento, y regresar a ese pasado que lo arrastraba con promesas de olvido. Los hombres seguían riendo, y Tomás se quedó en silencio, mirando la puerta del bar. No podía dejar de pensar en las noches interminables que había pasado en lugares como ese, cuando la vida no significaba más que sobrevivir un día a la vez. El agotamiento y la presión que sentía ahora lo hacían anhelar, de una manera casi irracional, esa libertad destructiva que había dejado atrás. Sin embargo, algo dentro de él se encendió. El recuerdo de Isabel y su hijo, la vida que habían empezado a construir, se volvió más fuerte que cualquier tentación. Sin decir una palabra, dio un paso hacia atrás, alejándose del bar y de los hombres que lo llamaban con burla. Tal vez en otro momento, respondió, aunque sabía que ese otro momento nunca llegaría. Los hombres soltaron una carcajada antes de perder interés en él. Tomás continuó caminando, sintiendo como cada paso lo alejaba más de ese pasado que intentaba resurgir. Sabía que, aunque la tentación siempre estaría allí, no podía permitirse caer en ella. Tenía demasiado que perder. Cuando llegó a casa, el silencio de la noche lo envolvió. Isabel estaba en la cocina, preparando la cena, mientras su hijo dormía en la cuna. La calidez del hogar lo recibió con una sensación de alivio. Se acercó a Isabel por detrás y la abrazó sin decir nada, dejando que el simple contacto lo reconfortara. Ella, acostumbrada a su forma de comunicarse sin palabras, supo que algo había pasado, pero decidió no preguntar de inmediato. Sabía que Tomás compartiría lo que quisiera cuando estuviera listo. Esa noche, mientras cenaban en silencio, Tomás sintió la necesidad de confesar lo que había ocurrido. No porque Isabel le exigiera explicaciones, sino porque él necesitaba ser honesto consigo mismo y con ella. Hoy casi caigo, dijo de repente, rompiendo el silencio con una confesión que parecía pesar en su pecho. Isabel levantó la vista, sus ojos llenos de curiosidad y preocupación. Él continuó. Vi a algunos de los hombres con los que solía pasar el tiempo. Estaban bebiendo y me invitaron a unirme. Por un momento, quise hacerlo. Quise escapar de todo. Isabel lo escuchó en silencio, sin juzgar, pero con una tristeza que no podía ocultar. Sabía que el pasado de Tomás siempre estaría ahí, acechando en los rincones oscuros de su mente, esperando el momento de resurgir. Pero también sabía que él había elegido no ceder. Pero no lo hice, agregó Tomás, mirando directamente a Isabel. Porque no puedo permitirme perder lo que hemos construido. Isabel suspiró, aliviada por esas palabras. Se acercó a él y lo tomó de la mano, como siempre lo hacía cuando quería mostrarle su apoyo incondicional. Todos tenemos momentos en los que queremos huir, le dijo suavemente. Pero lo importante es que regresaste a casa. Eso es lo único que importa. Tomás asintió, sabiendo que Isabel, con su infinita comprensión, siempre sería su refugio. Esa noche, mientras observaba a su hijo dormir, sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. Había logrado superar una prueba difícil, y aunque sabía que la vida seguiría poniéndolo a prueba, estaba decidido a no fallar. Pero el mundo no les daría tregua tan fácilmente. Días después, una carta llegó a su puerta. Era una notificación del dueño de la casa que alquilaban. El hombre, al parecer, había decidido vender la propiedad, y aunque les daba tiempo para buscar un nuevo lugar, la noticia cayó como un balde de agua fría sobre ellos. Isabel y Tomás, que apenas comenzaban a encontrar una estabilidad, ahora debían enfrentarse a la posibilidad de perder su hogar. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Isabel, su voz cargada de preocupación mientras sostenía la carta en sus manos. No tenemos suficiente dinero ahorrado para comprar una casa, y mudarnos no será fácil con el bebé. Tomás la miró, sintiendo la presión de la situación. Sabía que debían encontrar una solución rápidamente,
pero la realidad era que sus recursos eran limitados. El salario que él ganaba en el taller, aunque suficiente para cubrir sus necesidades diarias, no les permitía ahorrar lo suficiente como para comprar una propiedad. Tendremos que buscar algo más accesible, dijo finalmente, aunque sabía que la respuesta no traería mucho consuelo. Quizás un lugar más pequeño, al menos por un tiempo. Isabel asintió, pero la preocupación seguía en su rostro. Sabía que estaban en una situación difícil, pero confiaba en Tomás, como siempre lo había hecho. Juntos habían superado tanto, y no iba a dejar que esto los separara o los debilitara. Pasaron los días, y la búsqueda de un nuevo hogar se volvió una prioridad. Recorrían la ciudad, preguntando en vecindarios más humildes, explorando opciones que se ajustaran a su presupuesto. Aunque no encontraban nada que les ofreciera la misma seguridad que su hogar actual, no se dieron por vencidos. Finalmente, encontraron una pequeña casa en las afueras de la ciudad, modesta pero acogedora. No era el hogar de sus sueños, pero era suficiente para mantener a su familia unida. Mientras Tomás e Isabel se preparaban para la mudanza, comprendieron que lo que realmente importaba no eran las paredes que los rodeaban, sino lo que construían juntos, día a día. El aire era fresco y el cielo tenía un tono azul que contrastaba con las nubes blancas que pasaban lentamente sobre la pequeña casa en las afueras de la ciudad. Aunque no era el hogar que habían imaginado al principio, Isabel y Tomás sentían una extraña tranquilidad en ese nuevo lugar. El entorno, más rural y apartado, les ofrecía una paz que hacía tiempo no experimentaban. Después de semanas de incertidumbre y búsqueda, finalmente estaban instalados, listos para comenzar un nuevo capítulo en su vida. Las cajas aún estaban apiladas en los rincones de las habitaciones, pero no tenían prisa. El bebé dormía plácidamente en su cuna improvisada mientras Tomás e Isabel desempacaban lentamente, acomodando los pocos objetos que habían podido llevar consigo. No había lujos, pero cada cosa que colocaban en su lugar les recordaba lo lejos que habían llegado. Es pequeño, pero es nuestro, dijo Isabel mientras colocaba un cuadro familiar en la pared del salón, un retrato que había tomado con su celular meses atrás, capturando un momento de simple felicidad. Tomás la observó desde la cocina, donde estaba instalando una mesa de madera que habían encontrado en un mercado de segunda mano. Aunque el cansancio era evidente en su rostro, había algo más allí, una serenidad que no había sentido en años. Sabía que, aunque su vida no había sido perfecta, lo que había construido con Isabel era lo más cercano a la plenitud que alguna vez podría haber imaginado. Los días comenzaron a pasar con una rutina que, aunque simple, los llenaba de una satisfacción que nunca habían experimentado antes. Tomás seguía trabajando en el taller, donde poco a poco había ganado el respeto de aquellos que antes lo miraban con desconfianza. Su nuevo puesto le permitía mantenerse estable económicamente, aunque el trabajo seguía siendo duro. Mientras tanto, Isabel había decidido tomarse un tiempo libre del hospital para concentrarse en el bebé y en la nueva casa, disfrutando de los momentos que antes le parecían fugaces. Una mañana, mientras regaba las plantas del pequeño jardín que había comenzado a cultivar en el patio trasero, Isabel notó la llegada de una camioneta que se detuvo frente a la casa. Al principio, no reconoció el vehículo, pero cuando la puerta del conductor se abrió, su corazón dio un vuelco. Eran sus padres. La última vez que los había visto, la relación seguía tensa, marcada por las decisiones de Isabel y el rechazo de ellos hacia Tomás. Sin embargo, allí estaban, de pie frente a su casa, observando el modesto lugar donde vivía con su familia. Isabel dejó la regadera en el suelo y se acercó lentamente, sin saber qué esperar. «Vinimos a verte», dijo su madre, con un tono mucho más suave que el que había usado en su último encuentro. Isabel no dijo nada de inmediato, pero los invitó a pasar, abriendo la puerta de su hogar. Mientras caminaban por la pequeña sala, sus padres observaron todo con una mezcla de curiosidad y cautela. Aunque el lugar era modesto, había algo innegable en el aire, una sensación de hogar que ni las críticas ni los prejuicios podían borrar. «No es mucho, pero estamos bien aquí», comentó Isabel,
con una sonrisa ligera mientras servía café en tazas sencillas. Su madre asintió, todavía sin saber muy bien qué decir. Durante meses, había intentado procesar lo que su hija había hecho, la vida que había elegido. Ahora, al ver la serenidad en su rostro y la armonía en su hogar, algo dentro de ella empezó a cambiar. Quizás había sido demasiado dura. Quizás no había entendido lo que realmente importaba. «¿Sabes que nos ha costado aceptar todo esto?», dijo finalmente su padre, rompiendo el incómodo silencio que se había formado. «Pero viendo cómo has construido tu vida, creo que es hora de que intentemos dejar de lado nuestros prejuicios». Isabel sintió un nudo en la garganta. Había esperado tanto tiempo escuchar algo parecido, pero nunca había imaginado que llegaría ese día. Sin embargo, no respondió de inmediato. Sabía que las palabras eran solo un paso, y que la verdadera reconciliación llevaría tiempo. «Me alegra que estén aquí», dijo con sinceridad. «No ha sido fácil, pero hemos construido algo bueno». En ese momento, Tomás apareció en la puerta, cargando a su hijo en brazos. Sus padres lo miraron con una mezcla de sorpresa y nerviosismo, pero esta vez no hubo frialdad en sus gestos. Tomás, aunque aún incómodo, se acercó con cautela y lo saludó. La tensión era palpable, pero algo diferente flotaba en el aire. Ya no eran solo reproches. Quizás había una posibilidad de reconciliación. Después de compartir un café y algunas conversaciones superficiales, los padres de Isabel se despidieron, prometiendo regresar pronto. Aunque no se había hablado explícitamente de perdón, el encuentro dejó una puerta entreabierta, una posibilidad de sanar las heridas que habían marcado su relación familiar durante tanto tiempo. Cuando se quedaron solos, Isabel y Tomás se miraron, sin necesidad de palabras para entender lo que ambos sentían. El paso que sus padres habían dado, aunque pequeño, representaba una esperanza. Isabel respiró profundamente, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, las cosas estaban comenzando a encajar. Las semanas pasaron, y la vida en su nuevo hogar siguió su curso. El jardín de Isabel comenzó a florecer, y con cada día que pasaba, sentía que la vida que habían construido, aunque lejos de ser perfecta, era lo suficientemente sólida para resistir cualquier tormenta. Tomás, por su parte, seguía ganando terreno en el taller. Había comenzado a entrenar a nuevos empleados, transmitiéndoles lo que había aprendido, no solo sobre el trabajo, sino sobre la vida misma. Una tarde, mientras Tomás estaba en el taller, uno de los jóvenes que había empezado a trabajar recientemente se acercó a él. Era un chico que había tenido problemas en el pasado, y aunque aún era inexperto, Tomás veía en él un reflejo de lo que él mismo había sido alguna vez. ¿Cómo lograste cambiar tanto?, le preguntó el joven, con una mezcla de admiración y curiosidad. Tomás lo miró por un momento, pensando en todas las decisiones, las caídas y las luchas que lo habían llevado hasta ese punto. No tenía una respuesta simple, pero sabía que lo que había conseguido no había sido solo gracias a su esfuerzo. «No fue fácil», respondió, con un tono tranquilo. «Pero cuando tienes a alguien que cree en ti, alguien que no te deja caer, todo es posible. Lo más difícil es no darte por vencido». El joven asintió, absorbiendo esas palabras como si fueran una lección valiosa. Tomás lo observó regresar a su puesto de trabajo, sabiendo que, aunque el camino de cada persona era diferente, siempre había lugar para la redención y el cambio. Cuando regresó a casa esa noche, encontró a Isabel en el jardín, cuidando las plantas que tanto amaba. El sol se ponía en el horizonte, bañando el paisaje con una luz dorada. El bebé dormía en su cuna, y el ambiente era de una calma indescriptible. Tomás se acercó a su esposa y, sin decir nada, la tomó de la mano. Ambos miraron hacia el horizonte, disfrutando del silencio compartido. Habían recorrido un camino largo, lleno de obstáculos y desafíos, pero lo habían hecho juntos. Y ahora, en ese pequeño rincón de paz que habían creado, sabían que, aunque el futuro seguía siendo incierto, estaban preparados para enfrentarlo. Lo que habían construido no era perfecto, pero era real.
Y eso, en última instancia, era lo que realmente importaba. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha conmovido, no olvides darle like, suscribirte al canal y dejar tu comentario sobre qué parte te impactó más. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima.